pero ni les temía ni procuraba sobornarlos para conseguir su apoyo. Solo quería que reconocieran la gracia de Dios que obra en su vida y en su ministerio. Eso era lo que él quería, que ellos pudieran ver que su ministerio había sido encomendado por el Señor y que la obra de Dios era la que estaba predicando él, a ese Cristo que se le presentó camino en Maús, ese Cristo que lo encomendó. Ahora, la asamblea no solamente probó el evangelio que Pablo predicaba y se opuso a los enemigos, sino que la asamblea terminó animándolo, reconociéndolo públicamente y reconociendo que Dios le había encomendado para esa obra ante los gentiles. Al final, no pudieron añadir nada más a su mensaje, no pudieron añadir nada a su ministerio, ni tuvieron que quitarle nada. Hubo un acuerdo de unidad. Un mismo evangelio sería predicado tanto a los gentiles como a los judíos. No eran dos evangelios, era un mismo evangelio. También los líderes reconocieron que Dios había asignado diferentes ministerios a cada uno. Aparte de la visita a la casa de Cornelio en Hechos 10 y a los samaritanos en Hechos 8, Pedro había trabajado principalmente entre los judíos. El llamado de Pedro era a predicar a los judíos, pero Pablo había sido llamado especialmente por Dios para predicar a los gentiles. Así que se acordó que cada uno sirviera dentro de la esfera que Dios le había asignado. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios a cada uno le da y le reparte como Él quiere. Pero yo tengo que reconocer en qué área o a qué lugar el Señor me quiere utilizar para predicar y no abarcar otras áreas al cual el Señor no me ha llamado, porque no terminaré no haciendo bien ninguna de las dos. Por eso, cada uno debe reconocer el lugar y el llamado que el Señor ha hecho. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión no son dos mensajes diferentes, ya que se había acordado que hay un solo evangelio. Más bien lo que tenemos son dos culturas o dos esferas diferentes del ministerio. Para los judíos era muy importante la circuncisión. Está bien, pero para los gentiles no era necesaria la circuncisión. Entonces, Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio y el mismo Señor, y ellos predicaron que el mismo Espíritu de Dios iba a obrar en ellos. El Señor haría la obra entre personas diferentes, entre culturas diferentes. Entonces, esto me lleva a mí a pensar y a crecer y a madurar. Si un hermano quiere alabar al Señor arrodillado, pero yo no lo hago arrodillado, ni él es mejor, ni yo soy mejor. Si un hermano quiere adorar al Señor con danza y otro no lo quiere hacer con danza, este no es mejor, ni yo soy mejor. Si a alguno le gusta la orquesta y a otro solamente el piano, no pasa nada, ¿verdad? Eso no quiere decir, también quiero aclarar esto, que Pablo nunca procuraría ganar
a los judíos para Cristo. Claro que sí, también les iba a predicar, pero él no iba a agregarle nada ni a quitarle nada. Al contrario, tenía una preocupación por su pueblo, una preocupación por los judíos. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Romanos capítulo 9, verso 1 al verso 3. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En efecto, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que iba o al primer lugar donde llegaba era la sinagoga, donde estaban los judíos, sus hermanos. Si es que había alguna sinagoga, y si no, empezaba su obra entre su propia gente primero. Tampoco Pedro había quedado vetado o excluido para servirle a los gentiles, pero cada uno concentraba su obra en su propia esfera de acción, la que le había sido asignada por el Señor a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene una esfera donde el Señor quiere manifestarse. No quieras abarcarlas todas, porque entonces no serías eficiente, sino que trabajarías a medias. Santiago, Pedro y Juan irían a los judíos, mientras que Pablo iría a los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando ellos reconocieron cuál era el llamado de Pablo, estos hermanos judíos principales de la sinagoga extendieron su mano para bendecir, para saludar y para enviar a Pablo. La conferencia de Jerusalén o la reunión de los hermanos comenzó al principio como con indicios de división. Había como el uno quería tener la razón y los otros también. Sin embargo, terminó en cooperación, terminó en armonía, porque fue una reunión dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces allí es donde nosotros entendemos ese pasaje de Salmos en el 133, el versículo 1, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, respetándonos y reconociendo que hay cosas que yo no puedo hacer, pero que tú las haces. O que yo las puedo hacer, pero tú las haces mejor. Sin duda, necesitamos de la cooperación de todos. Necesitamos reconocer que Dios llama a ministerios diferentes en lugares diversos. Sin embargo, aunque tenemos ministerios diferentes, en lugares diferentes, con personas diferentes, predicamos el mismo evangelio.
y estamos colaborando todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, otra de las cosas que necesitamos aplicar y aprender y en la enseñanza es que no debe haber competencia entre los que conocemos y amamos a Cristo. No, todos somos necesarios, todos somos importantes, desde el más pequeñito hasta el más grande. Pedro fue un gran hombre y tal vez el apóstol principal. Sin embargo, con gusto le dio la aprobación a Pablo y le permitió trabajar en su ministerio como el Señor lo guiara. Previamente, Pablo había explicado su independencia. Él había dicho que no había recibido la instrucción de parte de los apóstoles, que él no había ido primero cuando recibió esa revelación, no fue primero en los apóstoles. Ahora en el capítulo 2 señala ya no su independencia, sino su interdependencia con los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Él era libre, sin embargo, de buena gana, tenía compañerismo con ellos, con sus compañeros de ministerio, para que juntos lograran la tarea en el Señor. Por eso yo no creo en ministerios ruedas sueltas, que no se sujetan a nadie. Yo creo que podemos ser libres, pero interdepender los unos de los otros. Alabado el nombre de Dios. Pero bueno, pasemos de lo teológico a lo práctico. Es decir, les están diciendo al final, bueno, esto es lo que hagan su ministerio, pero les pido un favor. Le dijeron, la reunión de los hermanos le hablaron a Pablo. Les quiero pedir un favor. No se olviden de los pobres. Y en efecto, la teología debe ser práctica. Hablamos teológicamente, pero practicamos. La doctrina correcta nunca sustituye nuestro deber cristiano. Mire lo que dice el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 14. Y vamos a leer hasta el versículo, bueno, sí, hasta el 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno te dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, perdón, ¿podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si bien nosotros no nos salvamos por las obras, el haber creído en el Señor, el haber recibido la salvación de parte del Señor, lo que a mí me revela o me lleva es a buenas obras. Entonces, la fe sin obras es muerta. Muy a menudo las reuniones en muchas iglesias lo único que hacen es discutir, pero esas discusiones no terminan en nada práctico. El mundo necesita ver que la iglesia también es un organismo vivo y que nos levantamos para bendecir, nos levantamos para ayudar, somos buenos empleados, somos buenos jefes, somos buenos padres, buenas madres, buenos alumnos, respetamos el semáforo, le damos el paso al peatón, no tiramos el papel a la calle, saludamos, alabado el nombre de Dios. No solamente hay que ser cristiano, hay que parecerlo, ¿verdad? Porque hay cristianos de la secreta, que solamente ellos saben que son cristianos. No, ser cristiano hay que demostrarlo con nuestros actos también de vida todos los días. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 27 y miremos hasta el verso 30. Dice la palabra: en aquellos días, Hechos 11, verso 27 al verso 30. Muy bien, dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos se pusieron a orar y a cantar y a hacer bastantes cultos. Perdón, estaba leyendo otra cosa. No, dice el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que Pablo estaba feliz de hablar con la iglesia y las iglesias para que los gentiles levantaran una ofrenda de ayuda para la iglesia de Jerusalén. No solo predicaban, no solo recibían palabras, sino que actuaban y se ayudaban mutuamente. Aunque la conversación entre Pablo y los líderes finalizó en armonía, quiero contarles algo. Esto no resolvió el problema de manera permanente. Los judaizantes no se iban a quedar con las manos cruzadas. No se dieron por vencidos, sino que siguieron persistiendo en interrumpir toda la obra de Pablo e invadir las iglesias que él fundó. Así que Pablo lleva estas buenas nuevas y todas estas decisiones del concilio a la iglesia de Antioquía, de Siria, a la iglesia de Sicilia. Y en Hechos 15:23 les dice, allí en Hechos 15:23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos
y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Silo, en Sicilia, salud. Y empieza a contarles todo lo que habían logrado en esa reunión. Y las otras áreas donde habían trabajado también recibieron esa buena nueva. Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pablo se encargó de decirle a todos lo que habían acordado en sus reuniones. Pero los judaizantes le siguieron y los persiguieron como perros, empezando en Antioquía, en donde indujeron a Pablo inclusive a querer acomodarse también, perdón, indujeron a Pedro, ¿se acuerda? A querer acomodarse con ellos. Por eso Pablo alguna vez los confrontó a Pedro y le dijo, venga, usted no puede seguir siendo así, porque entonces usted es judío con los judíos y se convierte también en una persona de doble a caminar, porque también quiere ser igual con los gentiles. Cuando está con los gentiles, está contento y llegan los judíos y disimulan. No, así no es. Bueno, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 14. Me voy a adelantar un poquito. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso era tremendo, la influencia de los judaizantes. Seguramente ellos fueron a la iglesia de Galacia y sembraron discordia. Por esa razón, Pablo tuvo que escribir esta carta que estamos estudiando. Quizás la escribió en Antioquía, poco después del concilio o de la reunión en Jerusalén. Aunque algunos estudiosos de la Biblia le asignan una fecha posterior y consideran tal vez que Pablo la escribió en Éfeso o en Corinto. Bueno, realmente los detalles históricos son importantes, sí, pero no son vitales para el entendimiento de esta carta. Probablemente sea la primera la carta de Pablo y en ella nosotros encontramos la doctrina principal de lo que Pablo creía y lo que Pablo predicaba. Y nos deja una instrucción a nosotros, que nosotros no podemos predicar otro evangelio del que ya está. Y no que haya otro, es que la gente se inventa otro. ¿Qué predicamos? A Cristo, al Cristo resucitado. ¿Qué predicamos? A ese Cristo que murió, que resucitó y que viene nuevamente por Ay, mi nosotros. amor, me sorprendió. Pensé que Entonces, estaba. levántese y comprométase con esta palabra. Gálatas está escrito para recordarnos que el Señor nos hizo libres, pero no libres para pecar, sino libres para predicar y adorar y exaltar el nombre del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más, comenzando esta semana, quiero darte las gracias por cada hombre, mujer, cada familia que está aquí conectada con nosotros.
Yo bendigo su vida esta semana. Y le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en el llamado y en la palabra que tú nos has hecho, Señor, para la gloria, para la honra, para la alabanza y la adoración de su nombre. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. Nos vemos esta semana con la ayuda del Señor mañana nuevamente.